Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu, para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Señor les bendiga. ¿Cómo amanecemos en esta mañana? No os afanéis. Esta frase pronunciada por nuestro Señor Jesucristo se encuentra en el famoso Sermón del Monte, narrado por Mateo y Lucas. Hay un aparente paralelismo entre Mateo capítulo 5 al 7 y Lucas 6, 20 al 49, llamado el Sermón del Llano. Y todo pareciera apuntar a que es el relato del mismo hecho, pero desde perspectivas diferentes y propias de los apóstoles ya nombrados, y que el segundo dio una versión resumida. La maestría de Jesús es tal que desde Mateo 5 hasta el pasaje que hoy vamos a estudiar, logra darle tratamiento a por lo menos 20 temas diferentes, entre los que se nombran las bienaventuranzas, llamamiento a ser sal y luz del mundo, la enseñanza frente al cumplimiento de la ley, el homicidio, la ira, entre otros. Entre estos principios está, por supuesto, la presentación de Dios como completo Padre, proveedor, y en este mismo sentido, como debe ser la perspectiva del hombre frente a las preocupaciones, el dinero y los bienes materiales. En el Sermón del Monte, Jesús emplea con efectividad las técnicas para transmitir de manera breve, precisa y a la vez con total claridad lo que se podrían considerar en el mundo cristiano como los principios y valores del reino de los cielos. Pero no os afanéis, es una frase que suena o no muy facilista, muy sencilla. ¿Qué de nuestras preocupaciones? ¿Cómo darles manejo? ¿Son malos los sueños, anhelos y deseos de emprender? Como hijos de Dios debemos solo resistir de forma estoica los embates de las dificultades en la vida diaria. ¿Cómo vemos a Dios? Quizás en esta última pregunta está absolutamente todas las respuestas que buscamos, en cómo vemos a Dios. Indudablemente, de la perspectiva del hombre frente al dinero y los bienes materiales depende mucho, no solo de tener una relación verdadera y cercana a Dios en amor, fe y esperanza, sino que el equilibrio y salud espiritual están en profunda consideración. ¿Quién de nosotros aquí no ha estado estresado por una deuda? ¿Quién no ha estado estresado por una cuenta pendiente? ¿A quién no le han salido dificultades de repente? Que cuanto más necesitas ahorrar es cuando el carro se daña, es cuando se daña la nevera, es cuando hay problemas con la luz, es cuando cortan algún servicio. Hoy hablaremos sobre el afán y la ansiedad
desde lo que nos dice Dios al respecto, teniendo como base a Mateo 6, 19 al 34. Por supuesto, Dios tiene más que decirnos, no solamente en el ámbito material. Entonces, que sea Dios quien nos guíe en esta mañana. Vamos a orar. Amado Dios, tú eres grande, poderoso y misericordioso. Y hemos cantado, Señor, que aunque la tierra deje de producir, que aunque la tierra aparentemente pierda su utilidad, su valor, y con ella nuestra capacidad de servirnos de ella, Señor, con todo y eso nosotros nos alegraremos en ti, que eres nuestra roca y nuestro Dios de nuestra salvación. Eso es lo que hemos cantado hoy. Hemos reconocido tus atributos, Señor, como grande, como sustentador de todo, y que a ti debemos toda la reverencia. En esta mañana te agradecemos por eso, Señor, por el privilegio de que nos permitas acercarnos a ti, al trono de tu gracia, para alcanzar misericordia y para poner y disponer nuestro ser, nuestra alma, nuestro espíritu delante de ti en alabanza. Queremos en esta mañana, y venimos con una gran avidez, Señor, a explorar y a escudriñar tu palabra, a encontrar tesoros allí, que no son solamente para atesorarnos para nosotros, sino para hablarles a otros de ti, de hablar de las maravillas que tú has hecho para con nosotros y cómo tú te manifiestas. Te bendecimos, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana. Entonces, el afán y la ansiedad desde la perspectiva de Dios, Mateo 6, 19 al 34. Lo vamos a leer completo, ahí va a aparecer también, igual quienes quieran buscarlo en sus Biblias. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y algunas de estas cosas os serán añadidas, o todas estas cosas serán añadidas. Están despiertos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces recordemos que estas palabras que expresa Jesús están en el contexto de el Sermón del Monte. Jesús se está dirigiendo a una multitud de discípulos judíos situados en la región de Galilea. Galilea y otras ciudades circunvecinas habían sido dominadas sucesivamente por diferentes imperios, siendo en ese momento Roma el imperio dominante. Jesús irrumpe en un contexto muy complejo políticamente y no menos en el ámbito religioso. Entonces, recordemos también algo importante, que este discurso que Dios da del Sermón del Monte se da después de la tentación en el desierto,
los 40 días de ayuno, donde dice la palabra que Jesús tuvo hambre. A mí me llamó la atención eso también porque decía, ¿por qué no dijo que estaba cansado, que estaba mentalmente agotado, que estaba espiritualmente de pronto a menos, ¿no? Venido a menos por el sacrificio de esos 40 días de ayuno, pero no, la palabra muestra la humanidad de Jesús a partir de decir que tuvo hambre. Quizás de pronto cuando se pasa por esto, que es digamos de los mayores retos para el ser humano, el que no tengas que alimentarte, que no tengas energía, que inclusive nos quita la posibilidad, la capacidad de razonar, y es donde aparece el tentador, ¿no? Entonces, bastante significativa esta parte de que esto es lo que llega a ser Jesús una vez baja después de la tentación y del ayuno de los 40 días. También es algo de resaltar el poder transformador del Evangelio, porque si ustedes se dan cuenta, este fue escrito por Mateo, que ahorita vamos a ver alguna situación que con Mateo particularmente y la función que tenía como publicano, una vergüenza para el pueblo judío en ese momento. Tenemos por el lado religioso, como les venía diciendo, en el lado político, a los exiliados, víctimas de todos los vejámenes de ser llevados a otra tierra, y ahora llegan y absorbidos totalmente por Roma. En impuestos, no vives como quieres, no obtienes el fruto completo de lo que tú obtienes de tu trabajo, del fruto de la tierra, sino que tienes que pagar como si fuera una DIAN, impuestos. Luego en la parte religiosa tenemos a los escribas y fariseos, que se supone que nosotros vamos a buscar en la espiritualidad, en encontrar a Dios refugio, y lo que nos encontramos es una cantidad de religiosos enseñando que hay que cumplir la ley, los ritos, que tienes que cumplir esto para que puedas acercarte a Dios, que solamente ellos tenían cierto estatus, porque ellos sí tenían como cierto estatus ahí, hablando desde que ellos eran las autoridades religiosas para los judíos. Tan exagerado eso que creo que Felipe en un momento enseñó, donde el día de reposo podía ser susceptible de ser roto por cualquier tontería, ¿no? Que si alzaste un alfiler y lo colgaste aquí, estás rompiendo el día de reposo. Imagínate, ¿qué persona se va a poder acercar a Dios en unas condiciones así? O sea, entonces opresión política y opresión religiosa, y al contrario, un temor a Dios, supongo yo que era lo que estaban experimentando estos discípulos. Y a eso se enfrenta Dios a través de su Hijo Jesucristo, trayendo un reino gobernado por la gracia, el perdón y la restauración de la relación con Dios para con los hombres pecadores. Mateo, precisamente aquí lo voy a incluir, porque para empeorar las cosas, Herodes, que era el que en ese momento, en esa región era el que gobernaba, ¿verdad? Controlaba los impuestos de los judíos. Y no solo eso, sino que contrató a otros judíos que abandonaron las históricas promesas de Dios por lealtad a Herodes y el imperio. Entonces, aquí había otra dificultad también, porque no solamente estaban cobrando seguramente los impuestos al pueblo, sino que estaban sobrecobrando, si se puede decir de esa manera, y sobrecargando con más impuestos para enriquecerse ellos mismos. Entonces, ¿cómo les parece el poder del Evangelio, que de ahí... De pronto imaginémonos a Mateo en un lugar así, vienen los pescadores a pagar sus tributos, y fuera de eso, siendo explotado, se le acerca a Jesús y dice: ven, que te voy a llevar conmigo a otra función. Y Mateo deja todo eso para irse con Jesús. Que de otra manera también vemos el poder transformador y la guía de Dios ahí en eso, ¿no? La soberanía de Dios, porque era dejar comodidades. Probablemente un publicano de esto estaba ganando bien. Es posible que fuera de clase media alta, si se quiere, protegido por el imperio, pero nos dejó todo y se fue. Así dice la palabra cuando Jesús lo llama. Una última rama o arista que surge a este contexto que estamos hablando, con el que se encuentra Jesús, es la lucha con el mundo. O sea, él tiene que demostrar también que el reino es diferente a lo que está mostrando en las tendencias en ese momento del mundo. De allí que en Mateo 6:32 la parte A diga: porque los gentiles también buscan estas cosas, que ya las leímos ahorita. Vamos a mirar ahorita qué significa el buscar. Vamos a mirar si Dios nos está diciendo que dejemos de hacer, que no seamos diligentes,
o algo así. ¿Qué es lo que nos está planteando el Señor aquí? Entonces, frente al mensaje, ya vamos a tratar de analizar algunos versículos. El tiempo no nos va a dar para abordar todo, pero sí vamos a tomar algunas partes claves de este mensaje. Vamos a apoyarnos un poquito también en el griego. Vamos a tratar también de mirar un poco cómo el español, nuestro propio idioma, nos ayuda a entender la profundidad de lo que nos está diciendo Jesús y qué es realmente lo que Él quiere que nosotros atesoremos en nuestro corazón. Entonces el versículo 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Entonces hay un verbo muy interesante con el tema de hacer tesoros, que es amasar. Entonces ustedes han visto la revista Forbes, la revista Dinero, que se encarga de hacer el ranking de las personas que más ganan dinero. Y no sé si se han dado cuenta que han acuñado mucho esta palabra, amasar. Amasaron una fortuna o está amasando una fortuna de más de 1.500 millones de dólares. Y ese ranking cambia. Entonces hoy está una cantante, de pronto hasta un expresidente aparece por ahí en ese ranking peleándose los que más dinero tienen. Entonces sale mucho esta palabra, ha amasado una gran fortuna. Entonces ahí es donde estamos hablando cuando dice: no hagáis tesoros, no hagáis tesoros. No amasen fortunas o tesoros en esta tierra. Y las polillas representan lo perecedero. De hecho, hasta nosotros, este cuerpo, si nosotros miramos, bueno, gloria a Dios si algunos de aquí logran ser millonarios, pero lograr amasar fortunas que ni en esta vida, ni si Dios te permite vivir otra te vas a gastar. Que de pronto ganas una gran suma de dinero que ni siquiera tus propias generaciones van a poder, o sea, de pronto las disfrutan, pero también nos vamos a ir de este mundo y quién sabe dónde queda semejante cantidad de dinero. Entonces, si ven que la razón aquí o la lógica no está diciendo, no, o sea, ustedes no se preocupen, no está diciendo no sean diligentes en trabajar, no sean diligentes y responsables en producir, sino que lo que está diciendo es como esa exageración y ese deseo del ser humano de recoger, imaginarse este lugar lleno de joyas, de lingotes de oro, de diamantes, de una cantidad de cosas donde el corazón humano encuentra refugio y encuentra confianza, porque eso es lo que al final queremos, ¿no? La seguridad de que vamos a tener un buen futuro, una aparente comodidad sin problemas, porque probablemente eso también es lo que nos da la idea de tener seguridad financiera. Fíjense que aquí aparece la palabra para tesoro, thesauros, que es, como les digo, depósito, es riqueza. El texto no dice, como había reiterado, que no ahorremos, que no tengamos dinero reservado. Pueden haber urgencias y uno debe tener su dinero allí. Yo estuve en Valledupar, o sea que uno puede tener sus días de descanso también. O sea, eso no nos hace pecadores de ninguna manera. No habla de pecado frente al hecho de que los hijos de Dios aspiremos a tener ciertas reservas de dinero. O sea, no es lo que está diciendo el pasaje. En el versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, este es un pasaje que por lo menos, no sé en el caso de ustedes, pero me llevaba como esa confusión. Bueno, y entonces el dinero es malo, las riquezas son malas. ¿Qué es lo que está diciendo Dios qué es lo que nos quiere decir Dios en este pasaje? Y la clave está en la palabra Señor y servir. Ahí es donde está la enseñanza y lo que Dios nos quiere decir. Cuando Él habla de señores, curios, es la palabra que viene del griego, está diciendo que es un ser o una entidad digna de suprema autoridad, que tiene control de tu vida y que por implicación tiene un respeto supremo. Eso es lo que se está refiriendo. O sea que es muy inteligente y hábil nuestro Señor Jesucristo cuando dice: no puedes tener dos señores, porque o aborrecerás o amarás al otro.
Pero de hecho yo estaba reflexionando en esto y me doy cuenta de que realmente es imposible que tengas esos dos señores. Uno va a tomar el control porque se haría, o sea, esa dualidad de dos poderosos en el mismo lugar no da. No da, es imposible. O tomas uno o tomas al otro, y eso es lo que él dice. Y fíjense en esto, servicio. ¿Se acuerdan que Lenin enseñó de manera muy excelente el tema de lo que era ser siervo de Dios? Que de pronto ahí nos dio un poquito ese conflicto, como que cómo es que ser siervo es esclavo si Cristo nos ha llamado a libertad, pero nos lo explicó, ¿verdad? De qué era lo que quería Jesús de nosotros, o qué es lo que Él quiere frente a que nosotros seamos siervos de Él. Entonces aquí está el significado, duoleu, en griego, que significa eso, servir es hacerse esclavo, y eso es lo que está hablando directamente Jesús allí, de manera muy consciente y clara se lo está diciendo a los discípulos. Ahora, uno dice, bueno, pero ¿y eso cómo aplica a la vida? Sí, de pronto yo no le veo ninguna aplicación el tema de estar esclavizado, o sea, hoy en día eso no existe, o sea, de pronto yo vivo en libertad, en Colombia hay ciertas libertades y todo esto, pero vamos a hacer una analogía un poco, y para ello nos vamos a apoyar en Éxodo, en el capítulo 5 de Éxodo 6:14. Vamos a ver lo que es, bueno, y dice también de que tú te puedes hacer esclavo voluntaria o involuntariamente. Entonces vamos a hacer el contraste a ver, y nos vamos a hacer la pregunta si nos gusta irnos de manera voluntaria a ser esclavos. Ese es como el reto que vamos a tener a través de leer esto, que va a aparecer allí. Igual lo pueden buscar si no se ve muy claro, que es Éxodo capítulo 5, los versos 6 al 14. ¿Alguien que lo lea? No sé si se puede ver claro allí. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que los debían a su cargo y a sus capataces diciendo: de aquí en adelante no daré paja al pueblo para hacer el ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Les pondré la misma tarea del ladrillo que hacían antes y no les disminuiré nada. Porque están ociosos, por eso se levanta la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a la palabra mentirosa. Imagínense, o sea, aquí estamos viendo de las innumerables veces que Moisés y Aarón visitaron a Faraón para decirle, libera al pueblo, te lo manda a decir Dios, las advertencias de las plagas y todas las consecuencias que iba a traer esto, y sabíamos que Dios endurecía el corazón de Faraón, y Faraón se entera, ahora para colmo de males no quieren trabajar porque quieren ir a adorar a un Dios por allá, y que el Dios de este pueblo, y miren lo que hace, da una orden porque según lo que están contando aquí, dentro de las tareas que tenía el pueblo de Israel como esclavo eran trabajar en la construcción de algunas cosas allí como bloques o algo así, donde la paja resultaba siendo un insumo para eso. Entiendo yo que ese insumo se lo estaban llevando, o sea, por lo menos en eso los egipcios tenían una disposición de decir, bueno, aquí está el material donde ellos están y trabajen, y ahora se empeora el asunto porque dicen, no, ahora que vayan ellos a cosechar la paja, o sea, una actividad más para esfuerzo y sobreesfuerzo y desgaste del pueblo. Y aparte de eso, miren que claramente dice, y no tendré descanso a eso, o sea, le vamos a agregar esa actividad a lo que ya tienen. O sea, ustedes se imaginan cómo estaría cada una de esas personas pasando trabajo allí, quizás comiendo muy mal, porque la historia nos dice que estaban oprimidos, estaban en total opresión. Eso es la esclavitud, cuando tú no quieres, o sea, cuando tú de manera involuntaria eres víctima de este tipo de encarcelamiento, de custodia de tu vida. Lo increíble y paradójico de esto es que cuando ya Dios les da la libertad, ¿se acuerdan cuando pasaron un poquito de hambre y cansancio por allá que hizo Israel? Allá estábamos mejor. Nos sacaste aquí para morir.
Bien no era que nos dieran agua y pan allá de aquellos. Imagínense la situación, o sea, como prácticamente diciendo, voluntariamente si yo pudiera, si estaban pensando, volvería a esto. Regresaría a esta situación. Entonces, importante eso, o sea, pensemos en esto. Nosotros ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Él nos ha sacado de cualquier cantidad de esclavitud, no solamente hablando de situaciones materiales y todo, porque siempre vamos a tener aflicción, pero yo creo que cada día debemos hacer esa pregunta: ¿quiero volver yo como los israelitas a Egipto, a vivir allá preso del miedo, quizás de quién sabe qué cosas? Del 25 al 31, en estos versículos, podemos ver que evidentemente Dios se está mostrando como el Dios supremo y a la vez el suficiente proveedor para el ser humano. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esta es otra interpretación que tuve que pedirle a Dios que me guiara en cuanto a qué se refería. Y una palabra clave aquí es cuando habla de no os afanéis por nuestra vida. Fíjense lo que está él enseñando aquí. Cuando hablamos aquí de vida, no está hablando de tus funciones, de tu cuerpo, no está hablando de la parte fisiológica, porque aquí está claro que dice: no os preocupes porque Él sabe que tú tienes que comer, sabes que tienes que hidratarte, sabes que dignificarte hace parte de que te puedas vestir bien. Eso no es lo que está hablando de tu vida espiritual. O sea, no habla de bios, porque no recuerdo ahora cuál es la otra alusión, a qué término griego es la vida espiritual. Creo que es zoe, que tiene que ver con alma, pero aquí no está hablando de bios, estaría hablando es de tu alma. O sea, Jesús está diciendo: encárgate de crecer, encárgate de buscarme, encárgate de conocerme, de amarme, y yo me encargo de las otras cosas. Es lo que está diciendo aquí Dios como Padre, verdadero Padre, como el único y suficiente proveedor. O sea, Dios está asumiendo esa responsabilidad, está diciendo: yo tengo cuidado total de ustedes. Explica con mucha sencillez cómo sostiene la naturaleza y también muestra su infinito amor y estima por nosotros cuando dice: no valéis vosotros más que las aves, que aún yo las cuido. Los peces representan menos para mí y aún así los cuido, ¿cuánto más ustedes? Cuando los salmos hablan de la exaltación de las estrellas, del universo, no sé si ustedes son conscientes de eso. A veces uno viendo Discovery, viendo asuntos y programas y documentales de ciencia, el universo prácticamente, o lo que se conoce de los alrededores del universo, todo está en un completo equilibrio para que vivamos. O sea, el hecho de que nosotros estemos respirando aquí ya de por sí es demostración de la sustentación y poder de Dios, porque si miramos otros planetas no tienen atmósfera, no hay manera de que haya vida en otros lugares, y ahí están los científicos locos buscando. Si hubiera vida, dijera: Dios creó el universo porque lo dijera, ¿no? Porque Dios, ¿cómo es que dice porque de tal manera amó Dios al mundo? Él no dice porque de tal manera amó Dios al universo. Ahí ya uno supiera: entonces en Marte hay. O sea, Él nos creó como seres especiales, y aquí Él nos lo está reiterando: yo tengo cuidado, yo les amo, o sea, son alta estima para mí. Corona de mi creación, dice en otra parte, ¿no? El verso 32 también nos da muchas luces sobre la profundidad del pensamiento de Jesús para los creyentes y el aspecto diferenciador con los gentiles frente a la búsqueda del alimento, del vestir y otras muchas cosas que podemos considerar como importantes para el desarrollo integral de nuestras vidas. O sea, estas cosas no son un invento. O sea, si hay cosas que son necesarias, y fíjense que Él dice: yo sé que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Si fueran lujo, Él nos lo diría, y en algunos momentos Él dice qué cosas son lujo, ¿no? Y por eso es que manifiesta la lista de pecados de ahí, donde la codicia, la avaricia, o sea, Él dice específicamente en qué cosas nosotros podemos caer en pecado o incurrir en transgredir una ley que le ofenda a Él.
No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Aquí el español nos ayuda mucho, porque este afán no es como mi tía, que por ejemplo está preocupada: ay, Gustavo mañana madruga, ¿qué le voy a hacer de desayuno? Eso es sí, genera una preocupación, pero es muy trivial de las cosas domésticas, ahí no pasa nada. Este afán que está hablando aquí es de un corazón compungido. No sé si saben más o menos qué quiere decir eso, o sea, una persona que está experimentando como una opresión, ¿verdad? El afán también es sinónimo de angustia, una persona que está angustiada porque quiere que ciertas situaciones cambien, temor a que una situación ocurra. A eso es lo que está haciendo, por eso es que Jesús se muestra y le corresponde hablar a estos discípulos de esta manera, porque no era cualquier tipo de afán. Estamos hablando inclusive, yo pongo que es la antesala inclusive a una crisis nerviosa. No sé si estoy exagerando, pero es la antesala. Tú entras en una crisis nerviosa. ¿Cuántas personas no han entrado con eso? El estrés es un término nuevo, es un término moderno, pero ya la Biblia lo había dicho, y mira, aquí está Jesús hablándonos claramente de eso: afán, ansiedad, estrés. O sea, Él lo sabía de antemano, y la naturaleza del hombre es dejarse influenciar de ese tipo de cosas, porque somos humanos, porque tenemos dificultades, porque somos vulnerables, y por eso necesitamos a Dios. O sea, Dios es nuestro Salvador. Por eso, si no ocurriera así, no necesitaríamos un Salvador. No necesitaríamos un Salvador. Miren aquí el término de buscar, según lo que dice la palabra, para gentiles o genérico. Es algo intensivo, es algo que se busca con demanda, es algo que tú anhelas. Como te digo, no es simplemente mi tía y preocupada porque, ay, me preocupa qué va a comer Gustavo en la semana. No, ese no es el estrés, que puede ser sencillo, porque de hecho, es necesario que tú tengas cierto tipo de alertas. Tú te levantas y se te quita el sueño porque necesitas trabajar, y tu cuerpo entra en alerta después de estar en descanso. O sea, eso es muy lógico, ¿no? La Biblia no dice que todo el tiempo vamos a estar como así, como que todo el tiempo la vida es bella, ¿no? O sea, no, eso no es lo que está diciendo. La vida tiene unas lógicas donde hay que ser diligente, y tenemos tiempo para descansar, y si dormimos bien rendimos más en el día, y nos toca hacer esto, y quizás a mí me sale una clase extra y llego más tarde. O sea, sí tengo que hacerlo, pero no es lo mismo esto, anhelar dar clases para volverme millonario, y cuánto llevo, y tengo este problema de que no puedo gastar, porque yo lo viví. He vivido mucho esa situación, como que tengo algo guardado ahí, y me acuesto pensando en que yo no me quiero gastar eso. Y estoy en el día como que piso el pie, ya debo 50,000, ya tengo 50,000 menos. O sea, imagínense, pónganse en mi lugar pensando, o sea, de cómo vive una persona así. ¿Qué paz puede experimentar alguien que está pensando todo el tiempo que va a perder algo? Porque estás pensando de una manera como escasa, como que no, yo no quiero que... y tacaño. No, o sea, ayer le daba 30,000 a mi papá, hoy le voy a dar 20 porque no sé, de pronto esos 10 me pueden servir para algo. Más adelante. Y fíjense dónde está el problema. O sea, estás estresado, estás angustiado y no te estás dando cuenta, y eso te está dominando, te está desgastando. Entonces, aquí en este tema del reino de los cielos, Dios dice, no, estamos en esta contracultura, no os afanéis de este lado, sean diligentes, yo les proveo, estén pendientes de estos asuntos, versus los gentiles, que obviamente a los gentiles, dicho sea de paso, nosotros es importante que sí tenemos estos términos, y tenemos un léxico bíblico y todo, pero no es que somos muy diferentes de ellos, como que, ay, no, los gentiles son los que son así. O sea, mira que Jesús le está hablando aquí a sus seguidores y haciendo este contraste, pero al final ahí están también los nuevos creyentes. O sea, no es tampoco como satanizar el hecho de despreciar a las personas en esta comparación que yo estoy haciendo. Simplemente estoy diciendo que como no tienen a Dios, porque en este caso también eso hace alusión, el que sean gentiles, es que el Dios de nosotros no lo tienen, por eso viven de esta manera.
Y Pablo decía, y nosotros que fuimos en otro tiempo así. Entonces es como para no, como tampoco como que se nos henchidos nosotros de orgullo porque somos totalmente diferentes y apartados así del... O sea, hay que poner como las cosas en su contexto. ¿A quién le predicamos si los despreciamos o los odiamos o pensamos que son menos que nosotros? Es solamente como una mera... Lo que hace Jesús aquí, como los gentiles buscan y anhelan estas cosas y se estresan y entran en crisis nerviosa por ello, pero no porque seamos mejores. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Entonces aquí ya tenemos que en la contracultura espiritual que Dios nos está diciendo, ahí sí nos dice, búsquenme a mí ansiosamente, o sea, buscar a Dios con anhelo, buscar a Dios y atesorar la palabra de Dios con avidez, como cuando tenemos hambre y queremos arrasar con todo cuando entramos a casa con ese apetito. Así espiritualmente debe ser nuestra búsqueda de Dios. Eso es lo que está. A mí sí buscarme de esta manera. ¿Y qué dice? Que las otras cosas serán añadidas. Eso es lo que nos está diciendo la palabra allí, y la realidad también que dice que basta cada día su propio mal. O sea, son situaciones que no se van a ir. La higuera, aunque no florezca, aunque baje la producción, que nos bajaron el sueldo, que nos quedamos sin trabajo. O sea, es una realidad que viviremos aflicciones. O sea, Dios no nos está diciendo que estamos exentos de esto, pero nos dice, en el reino de los cielos, esta perspectiva es distinta para mí, porque a mí me interesa tu alma, me interesa tu espíritu, me interesa mi relación con el hombre interior de cada uno de los que está aquí. Y las otras cosas sí, con dificultades, con situaciones difíciles, con opresiones, que la situación política cambió, que el dólar, sí, todas esas cosas están en el contexto, pero Dios es más grande que eso y Él lo está diciendo. O sea, yo cuido de ustedes y nada se sale de mi mano. ¿Qué tal ese Dios con el que nosotros contamos allí? En cuanto a aplicaciones, yo debo confesar que al preparar la enseñanza, una de mis mayores preocupaciones fue cómo darle una aplicación y uso a lo que Dios nos está mostrando ahora, y cómo hacer una conexión con la vida contemporánea. La manera en que percibo que la palabra nos puede ayudar a que el concepto del reino de Dios y su justicia no queden como en el aire, como algo ahí etéreo, algo abstracto, es el mismo comienzo del Sermón del Monte. Vamos un momentico a Mateo 5, porque yo no lo agregué allí a Mateo 5. Los versículos, creo que con los versículos 1 al 5 es suficiente. Ya lo tenemos. Dice, viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, este bienaventurados es dichosos, es bendecidos, el término de esta parte. Entonces, en este tema de ser afortunados nosotros en ser pobres de espíritu, es ser conscientes diariamente que necesitamos de ese Dios en donde están las riquezas espirituales. Y ahí me apropio del reino de los cielos. Ahí lo dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. O sea, Dios debe ser nuestro mayor consuelo, nuestro mayor amparo y fortaleza, como dice el Salmo, ¿no? Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces también, por ejemplo, la mansedumbre es como aquella persona que, yo digo que está mezclado también con la templanza, con el dominio propio, con que la ofensa del otro no te la tomas a pecho y también devuelves con la misma
con la misma moneda, y eso cuando dice recibirán la tierra por heredad, no creo que esté hablando de riqueza, porque recuerden que la tierra, si hablamos de la tierra, de esto, nosotros la estamos recibiendo para hablarles a otros de Él, y el ser mansos, el mostrar los frutos del Espíritu es enriquecedor y significativo, porque las otras personas van a ver a Dios por ahí. Es decir que quitar como la mentalidad un poco mercantilista de la tierra, no digo que la tengamos, pero sí de pronto si viene ese pensamiento, no, la tierra por heredad no es territorio para ser poderoso o para ser que será como para tener tierras y ya, no, es la oportunidad de que la tierra por heredad es la oportunidad donde haga justicia, donde Dios te conozca, donde Dios conozca o las personas conozcan a Dios a través de nosotros. Es interesante porque leía un libro en Valledupar que me prestó Martín, no lo alcancé a leer todo completo, pero tenía que ver sobre precisamente el Sermón del Monte, y hablaba de que cuando dice bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, cuando uno lo lee, el lector suele pensar que cada uno de estos atributos es independiente. Y el autor del libro se atrevía a decir, no, es como cuando estamos usando, eso se llama unidad compuesta, el fruto del Espíritu, y tiene 9 cosas por dentro. No sé si les ha parecido interesante esa parte, porque dice los frutos del Espíritu, no dice el fruto del Espíritu es esto y 9 atributos, es decir, una unidad porque es un fruto que es compuesto de diferentes atributos por dentro. Entonces él hace como una comparación, un paralelo con esto, y dice, no, cuando él habla de bienaventurados los que tienen hambre, los que son misericordiosos, no está hablando de uno por aquí, otro por allá, sino de una sola, de todos estos atributos en una sola persona. En alguna circunstancia de la vida, la humanidad va a pasar por cada una de esas cosas que dice. Y me llama la atención que dice, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Sí, porque es que la cultura nuestra dice los hombres no lloran, los que lloran son las mujeres, y eso no es cierto. Sí, estamos ¿se acuerdan que cuando hablaba de las 4 aristas allí, el imperio, los gentiles por otro lado, el mundo que jala, los religiosos y todo esto? Estamos hablando de una contracultura que trajo Dios llamada el reino de los cielos, y en el reino de los cielos precisamente no existe ni feminismo, ni ¿cuál es el otro? El machismo, no existe este tipo de cosas. Él tiene un prototipo y una naturaleza diferente para la identidad del nuevo creyente. Y el nuevo creyente que experimenta los frutos del Espíritu es sensible. Entonces, cuando hablan de sensibilidad y lo asociamos al varón, entonces hay un problema, porque venimos de esta idea de comparar eso a que somos más débiles, a que el hombre no debería precisamente mostrar debilidad, el sexo masculino. Entonces, por eso tenemos en los grupos familiares muchas veces dificultades hasta yo lo he experimentado también, porque pues yo señalando a otro, no, o sea, a mí me cuesta abrirme. Ustedes saben que hablo, converso y todo, pero hay cosas como que no, esto no me quiero mostrar, tengo ganas de llorar, no lo voy a hacer porque me va a mostrar vulnerable. Los grupos familiares son para eso, precisamente para que muestres tu humanidad, ¿no? Y eso no es para que los otros hermanos nos juzguen, es para que oren por nosotros, para que nos apoyen. Entonces, muy acertado ese comentario allí. Alex Ellis me dio la oportunidad, yo le pregunté en el último encuentro de grupo familiar, en su despedida, que si me daba libertad de usar su testimonio. Él dio un testimonio impresionante, que yo no sé si el día que oraron por él aquí lo manifestó, pero lo voy a comentar, porque creo que no hay mejor aplicación y enseñanza que lo que Dios nos puede dar a través de eso. Él nos comenta que ya había recibido el llamado de Dios a no trabajar. Entonces yo, como tengo también la idea de que no, es que el que es misionero
Eso está levitando y no le preocupa su vida material. No, ahí está Alex con sus problemas. Necesito plata para comer, necesito estas situaciones. Y ya le venían diciendo en los equipos misioneros: Alex, debes renunciar a tu trabajo. Él comenta que efectivamente lo hizo, pero que pasó por un periodo de dificultad donde le tocó. Él lo manifiesta que con mucha vergüenza iba donde una familia y durante 30 días una familia muy amablemente le dio comida, desayuno y almuerzo por 30 días, y él nos decía, o sea, me siento avergonzado de eso. ¿Por qué? Porque realmente, y ahí sí, los hombres, no puedo hablar por las damas, pero para nosotros es vergonzoso cuando sentimos que dependemos de otra persona y como que, oye, si yo trabajo, ¿por qué voy a llegar a molestar a otro? Y él manifestaba más o menos ese tipo de cosas. Y decidió buscar trabajo. Entonces, el instituto donde él está, ustedes saben que él es profesor de inglés. Él hizo toda una estrategia de hablar con la rectora, y la rectora termina poniendo un horario ajustado a él, o sea, como que diciendo, eres importante para mí, entonces como no puedes en este horario, te voy a ajustar horarios especiales a ti para que me puedas servir aquí. Y armó todo un horario y separó esos grupos específicamente para Alex. Y Alex nos comenta que el Señor lo comenzó a inquietar y le dijo, no, es que debes renunciar totalmente. Y tuvo que pasar por la vergüenza de hablar con la rectora que había hecho todo este esfuerzo y decirle, no, es que ya le puedo trabajar un mes. Me dice, no, él nos comenta que efectivamente pues fue vergonzoso porque la señora se molestó, dijo, o sea, ¿por qué no fuiste claro desde el principio? ¿Por qué tanta rodeo para generarle ahora un problema? Porque ahora esta persona tiene que buscar algo para un profesor que no tenía planeado allí. Y nos comenta que, para gloria de Dios, apenas él toma estos pasos, lo llaman de uno de los lugares que él había visitado y un pastor le pide perdón y le dice, Alex, perdóname, pero tú tenías una ofrenda aquí desde hace rato que no te había podido entregar. Y lo que me sorprende es que él dice, porque él nos dice, era mucho dinero. O sea, la ofrenda que recibí era de mucho dinero, no lo justo ni así, no mucho, lo manifestó él. Y después a través de esa decisión, en otro momento también lo llamaron, mire, Alex, de acá también tenemos una ofrenda, y le sirvió. Entonces, a mí me llamó la atención esta historia, como les digo, que Alex me dio libertad de comentar su testimonio, porque qué mejor aplicación el saber que Dios nos está retando y nos está diciendo, Dana, Merari, Carlos Acosta, Juan, Gloria, tienes algo pendiente que hacer para que sepas que tienes que confiar en mí, que no es en tus fuerzas, que para eso estoy yo, que para eso está mi espíritu, que te dediques y te enfoques en el reino de los cielos, que es proclamar, hablar del evangelio, hablarle a otros, consolar a otros. No necesitamos para hablarle a otros ser los superhombres ni las supermujeres. O sea, lo que necesitamos es ser realmente determinados a ser hijos de Dios, a conocerlo, a crear su carácter y a moldear y permitir que Él moldee nuestro carácter. A mí no me dijeron que hiciera cuñas por los grupos familiares, pero creo que también una manera de buscar el reino de los cielos es únase y participe a un grupo familiar, porque solo ahí usted va a poder ver eso. O sea, el grupo familiar, como hablaba Catherine, donde íbamos del grupo de inglés, ella hablaba mucho de red de apoyo. Esa es la red de apoyo y de emergencia. El 911 de Dios puede ser también en la oración, y parte del 911 de emergencias de Dios es los grupos familiares, porque ahí tú ves cómo Él está obrando, cómo Él está capacitando a cada quien en sus dificultades, y cómo ves los milagros que Dios hace en la vida cotidiana de las personas, y cómo nuestra cotidianidad es al mismo tiempo muestra las maravillas de Dios. O sea, lo que es cotidiano para mí es lo maravilloso cuando lo cuento para ti, y viceversa. Todo lo que tú haces y cómo experimentas tú a Dios me fortalece a mí. Entonces, animarles en esa parte, eso es buscar el reino de Dios. ¿Qué preocupación tienes en este momento?
¿Qué carga estás tú en este momento experimentando? El Señor nos ha hablado y nos está diciendo, yo tengo preocupación de ti, eres más especial que todas las otras creaciones que hay en el mundo. El Señor acaba de decirnos que nos preocupemos por nuestra alma, porque de nuestra vida física, esta vida que Él nos ha dado, se encarga Él. No nos ha dicho dejen de hacer sus cosas, sino sean diligentes en unas cosas, pero sean ávidos en buscar el reino de los cielos. Ponle esas cargas a Dios, ponle esas cargas a Dios. No se quede callado, hable. Cuando se sienta, no sienta que es la única persona en el mundo que está experimentando eso. Para eso está la iglesia, para eso estamos los hermanos, para eso tenemos acceso directo al trono de la gracia diariamente. O sea, Dios nos ha provisto de todo. Dios nos ha provisto de todo. Y sí, hay unas luchas del cómo me siento, pero es que el cómo me siento no determina quién es Dios. Eso es lo que cantaba Habacuc. O sea, Habacuc decía, aunque esto pase, con todo yo me alegraré. O sea, debo ser intencional yo en decir, no, o sea, sí, me quiere dar como tristeza, que no es que vamos a bailar y vamos a brincar de júbilo. O sea, no, tengo gozo en el Dios de mi salvación, con todo y la escasez y con todo y que haya problemas. El hambre, el afán del vestido y todo esto, Dios no está diciendo que no sea necesario, ¿verdad? Y a Él lo está poniendo allí, está diciendo, yo suplo todo eso. Pero creo que esto hay que extrapolarlo no solamente a los bienes materiales, por eso les decía, porque Él dice, ¿cómo yo no estaré pendiente de proveerle de todas estas cosas? Entonces yo creo que no hay aspecto de la vida a lo cual nosotros no estemos exentos de poner otros dioses. No solamente pues al dinero, no solamente puede ser otra cosa, solo tú lo sabes, pongámosle eso a Dios y que sea Dios capacitándonos cada día para seguir adelante en eso. En relación con lo que tú exponías acerca de amasar fortunas, en el año de 1930 ocurrió algo que llamaron la Gran Depresión. El mundo financiero se fue al suelo y personas multimillonarias se suicidaron porque tenían todo puesto en su riqueza. Entonces, si eso pasó a esas personas que tenían tanto, podemos imaginarnos descendiendo en la escala de los menos favorecidos, cómo habrían de sentirse. Ahora, lo que me llama a mí en esto la atención es que está anunciado para un futuro que va a haber otra gran depresión. Por lo tanto, nosotros debemos estar preparados y no pensar que el dinero va a suplir cosas, porque quien suple cosas es el Dios que nos provee de todas ellas. Amén. Sí. Es importante también pues tener un enfoque correcto de eso. El enfoque que Dios le está dando a las riquezas, a los bienes, es lo que realmente debe gobernar nuestro corazón. Yo no sé si le pregunté a Alex, no sé si esté exagerando, pero un día de él durante estos 2 años son alrededor de más de $500 diarios, si no me equivoco. O sea, no, puede que me quede corto o sea más, pero ¿quién suple eso? O sea, ¿quién pagó los transportes de Alex? ¿Quién pagó todas las diligencias? ¿Quién permitió que los papeles fueran aprobados? Es Dios. Porque si nosotros pensamos precisamente en todo este tema de crisis financiera, de que no hay todo esto, es Dios usando a la iglesia, movilizando a la iglesia, quizás usando a un campesino por allá que un jornal le vale 20,000 para la obra de él, de sustentar a Alex en chat. Sí, es no satanizar y no vivir, pero tampoco vivir amarrados a esa angustia
que los que no tienen a Dios tienen, porque Dios se preocupa y tiene cuidado de nosotros, y la preocupación principal de Él es nuestra salud y bienestar espiritual. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, Dios amado. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque no es lo que nosotros sintamos, porque no es lo que nosotros pensemos, es lo que tú has expresado y tú nos has hablado fuerte y a la vez con un corazón de padre que se preocupa por sus hijos. Padre, queremos entregarte en este tiempo nuestra vida, queremos entregarte toda carga, toda situación y sentimiento de opresión que pueda haber en nuestra vida. Tú lo dijiste, Señor, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en ti, porque tú venciste al mundo. Nosotros te agradecemos, Padre amado, porque tú te hayas manifestado a nuestras vidas, porque no fuimos nosotros los que te buscamos, fuiste tú quien nos buscaste y quien nos atrajiste a tu vida. Y el mensaje de salvación, así como afectó a Mateo, que era publicano, que fue traidor, que sobreexplotó a su pueblo, y quizás nosotros no lo hicimos de la misma manera, pero también, Señor, venimos de la injusticia, tú nos limpiaste. En Cristo Jesús, por el lavamiento de la sangre, de su sangre preciosa y de su sacrificio, nos traíste a una vida nueva. Pero esto no termina aquí, tenemos un proceso de madurar en nuestra perspectiva de ti, en conocerte a ti, en crecer cada día en piedad, en crecer cada día en el desarrollo de la misericordia, de la sabiduría y de nuestra dependencia, nuestra fe y nuestro amor, nuestra esperanza en ti. Tú eres nuestra única roca y nuestro refugio, Señor. Y te pedimos que seas propicio cada día a esto, Padre amado. Padre, la contracultura que trajo el reino de los cielos nos habla a que debemos buscar cosas, a que debemos atesorar, a que debemos amasar dinero, bienes, a que queremos asegurar nuestro futuro. Y en esta contracultura tú nos dices que nos preocupemos día por día y que tú nos sostienes día a día. Padre, perdónanos cuando hemos puesto nuestra confianza en otras cosas o incluyendo nosotros mismos y hemos formado de nosotros pues el andar independiente de ti. Cuando hemos desechado esta palabra que tú nos dices y te hemos despreciado como Padre, porque muchas veces yo lo he hecho y te pido perdón por eso. Y sé que tú tienes el poder y la misericordia de limpiarme de mis pecados al igual que a mis hermanos, y guardarnos en ti. Gracias, Señor, porque estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús y el enemigo no nos puede tocar. Y si hay adversidades, si hay enfermedad, si hay cargas de padres aquí con situaciones familiares, no solamente económicas, sino el carácter propio, el carácter de un hijo, la preocupación por una situación específica, yo te pido que tú seas propicio a ello, Señor. Si es tu voluntad solucionar estas situaciones para su gloria, lo recibimos. Pero si todavía nos queda una enseñanza de lo que estamos viviendo en medio de la crisis, Señor, que esa enseñanza sea para glorificarte a ti, porque todo es para tu gloria. Nuestro aprendizaje no es filosófico, nuestro aprendizaje es sobre el reino de los cielos que tú nos has traído y que habita en nuestros corazones, y que hay cosas que desconocemos que tú nos estás revelando cada día a través de tu palabra, y que es importante pues escudriñarla. Padre, te pido que también con relación a los grupos familiares, Señor, tú te sigas moviendo con poder allí, porque a través de esta iniciativa, Señor, que no viene del pastor Juan, no viene del equipo pastoral, es el seguir un ejemplo tuyo, un modelo que tú instauraste, Señor, y que trae mucha bendición, que nosotros podamos perseverar en estar allí, porque ahí bendecimos a otros nos bendices a nosotros, y tú bendices a tu iglesia a través de esto, Señor. Gracias por mis hermanos, gracias por darme la oportunidad de conocerte, y te damos gracias por ser nuestro Dios y nuestro Padre que nos ama con amor profundo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos,